Gracias por este tiempo en el cual tú nos permites llenarnos de tu gloria y tu majestad. Gracias porque ciertamente separados de ti nada podemos hacer. Nos entregamos en este tiempo a tu voluntad, pidiéndote que tu Espíritu Santo nos llene de la capacidad de poder discernir, aprender, disfrutar, Señor, de tu palabra, de la historia, de lo que nos ha traído hasta este lugar, sobre todo de la importancia del por qué estudiar este tipo de temas que aparentemente los tenemos entendidos, pero que venimos arrastrando tal vez ideas, pensamientos que a través de los siglos se fueron formando en medio de nuestra fe. Te doy gracias por los que están ya aquí en este lugar, por aquellos a los cuales tú les permitirás, Padre, usar los medios electrónicos, Señor, la internet, las aplicaciones, Dios, las redes, para poder también entrar en este tiempo. Yo te doy gracias y te doy la gloria porque solamente tú vives y tú reinas, Dios. Te damos gracias porque hoy podemos decirte con todo el corazón, porque estamos aquí. Yo te busco, yo te busco.
corazón vamos a decirle: te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, Señor, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Le damos gracias, Dios, porque te anhelamos con todo nuestro corazón, te hemos buscado y lo seguimos haciendo, y te pedimos que nos impulses a seguirlo haciendo, Señor, hasta que en tu voluntad, Señor, se determinen los días que tenemos aquí, para entonces vernos cara a cara y disfrutar de tu gloria, de tu bondad y de tus misericordias. Señor, nos disponemos a entender un poco, Señor, de la historia. Haznoslo sencillo, házmelo sencillo, Señor, primeramente de entender a mí, para poder transmitir, Señor, lo poco que tal vez por la lectura tú me has permitido entender. Te doy gracias y bendecimos a todos los que tú has impulsado, Dios, por tu gracia a estar en este lugar, y a cada uno de los que en sus casas también podrán estar acompañándonos, Dios, de esta gracia que nos das. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pues gracias, qué bueno que ya estamos aquí. Y hoy nos toca un tema que ya, digamos que pareciera que ya va terminando lo que es la escatología bíblica. Sin embargo, está en ese clímax, lo que es la segunda venida, porque todavía entendemos que después de la segunda venida vamos a tocar el tema de las resurrecciones. Después de las resurrecciones viene el milenio, o lo que es la doctrina del milenio, cómo se entendía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hacia dónde apunta el milenio. Dentro del milenio encontraremos también el templo nuevo, cómo será, la adoración a Dios, cómo será, y de ahí pasaremos a lo que es el estado eterno. Así que aunque pareciera que ya estamos como que aterrizando, veía yo el libro que les comparto una vez más el nombre, por si en verdad, en particular, yo no lo tengo en físico. Si ustedes llegan a encontrarlo en físico, creo yo, a mi percepción, tendrán una joya que se llama Eventos del Porvenir, de Dietrich Pentecost. ¿Sí? Él es el escritor de este libro que les estoy compartiendo. Hay otros más, sin embargo, hemos estudiado que de alguna manera resume de manera muy fuerte y muy meticulosa todo lo que es el aspecto de la escatología. Dentro de sus estudiantes hay, por ejemplo, algunos muy sonados al mundo o al habla hispana, que es Luis Carballosa, Evis Luis Carballosa, que también, si usted llega a comprar libros de Evis Luis Carballosa, va a leer materiales muy buenos. Fue su maestro este hombre, y
pues John MacArthur, que algunos lo vemos él también tiene este corte doctrinal, hablando que hay otros que definitivamente se inclinan a lo que hoy vamos a precisamente a estudiar, el amilenialismo, que tiene un corte muy diferente, ¿sale? Lo que nosotros recordemos desde el principio que he compartido, corte doctrinal, así le podemos denominar un corte doctrinal, es premilenial, ¿sí? Premilenial, y esa parte de premilenial tiene que ver con las dispensaciones. Entonces, la mayoría de los que estamos en este corte somos premilenialistas dispensacionales, porque creemos que el Señor viene antes de que se efectúe el milenio, en base a las dispensaciones que en su momento ya hemos ido enseñando. Y quería empezar con eso, porque el día de hoy, más que citar pasajes bíblicos o ver la escritura para poder entrar de lleno en el tema, vamos a entrar precisamente con la historia doctrinal de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué es importante ver esta doctrina? Es muy importante porque la venida del Señor Jesús determina de alguna manera si el milenio o su venida es literal para poder vivir en esta tierra, si su venida es de manera espiritual, alegórica, si nosotros no lo veremos bajar a la tierra, sino que simplemente será un acto espiritual, si nosotros al morir ya entraremos al milenio, o si ya estamos viviendo en el milenio. Entonces son aspectos muy importantes, porque de esto depende muchas veces en creer en la resurrección, porque cuando nosotros morimos, a veces pensamos que ya entramos al estado eterno y nos olvidamos de la resurrección. Por ejemplo, nosotros decimos, no, pues ya murió y ya está en su eterna, ya está en la presencia del Señor para la eternidad. Pero debemos entender que en este momento los que mueren o los que duermen en el Señor están todavía puestos para ser resucitados, entendiendo que la eternidad, que todos los que lleguemos a estar ahí vivamos, va a ser en un cuerpo físico, ¿sí? Y eso es muy importante, porque luego pensamos que la eternidad es como etérea, ¿sí? No hay materia, y la eternidad va a ser un estado donde va a haber materia, no igual a la que hoy conocemos, porque va a ser glorificada, va a estar perfeccionada, ya no habrá pecado en particular, pero sí va a haber materia. Y eso es interesante, porque repito, muchas veces con lo que vamos a ver hoy se nos ha enseñado que la eternidad es un estado donde no hay materia, ¿sí? No hay una parte corpórea de nosotros en donde aún vamos a vernos e identificarnos en el cielo, ¿sí? O en la eternidad nos vamos a identificar. Que importe lo que vivimos aquí, ya no nos va a importar, ¿sí? Ya no vamos, si ustedes fueron esposos, madre, hija en esta tierra, hermanos, estando en ese momento, lo sabremos como una noción del pasado, pero realmente ya no importará, porque estamos en un estado de perfección, ¿sí? Y eso es muy interesante, porque muchos dicen, entonces veré a mi mamá, que sí, la vas a ver. No tendrá tal relevancia el que la veas, porque el estar delante del Señor va a ser más importante que estar delante de tu mamá, de tu abuelita, de tu esposo, de tu hijo. Pero sí sabrás, y una alegría será, que está ahí, ¿no? Ya no habrá tristeza de a quien no veas, pero sabrás también que muchos de los tuyos no los verás ahí, pero ya será un plano diferente. Entonces sí es importante. Así que vamos a empezar con la historia doctrinal de lo que es este tema. Les di las copias, como este PDF que les compartí, ya no me dio tiempo de checarlo bien. Se habrán dado cuenta, si leyeron, que tiene algunas inconsistencias en las palabras o algunas palabras mal puestas,
Ya nada más ahí cuando usted vaya leyendo, complétele, porque estoy casi seguro que lo pasaron con escáner y entonces o de alguna manera tomaron fotos y pasaron a las letras, y algunos letritas no las alcanzó, yo creo, a definir bien, y entonces hay unas incongruencias, ¿no? Para que no se vaya a asustar a usted. Bueno, vamos a empezar con la palabra menarismo, ¿vale? Que esta es una palabra derivada precisamente de milenario, que significa un periodo de 1000 años. Algo con lo que vamos a empezar en base a las profecías de la segunda venida del Señor tiene que ver con la historia que debemos forzosamente de abordar, porque cuando hablamos de la segunda venida del Señor, definitivamente nos tenemos que encontrar en qué pasará después de que Él venga. ¿Qué es lo que acontecerá después de que Él venga? Y si realmente Él va a venir de manera corporal, porque algunos han dicho que Él ya vino de manera espiritual y que subió. Algunos dicen que su venida no tiene mucha relevancia a la luz de algunas interpretaciones alegóricas, y eso hace perder el valor de lo que la doctrina milenaria tiene que ver y lo que nos enseña. Dice aquí: el rasgo distintivo de esta doctrina es la enseñanza de que Él regresará antes de los 1000 años, y por lo tanto esos años se caracterizarán por su presencia personal. Debemos entender que según la tendencia en algún diccionario de lo que es el menarismo o el mileniarismo, define que es el momento en que el Señor Jesús viene por segunda vez a habitar en la tierra de manera presencial, ¿sí? Corporal. La mayoría o algunos diccionarios bíblicos y aún algunos diccionarios seculares, cuando uno busca el milenio, obvio que te va a aparecer porción de 1000 años, pero dentro de lo religioso va a aparecer tiempo de reinado del Señor Jesús o algo parecido, ¿vale? Entonces la palabra o el término define como algo necesario que el Señor Jesús tiene que venir a esta tierra. Esto es importante porque cuando hablamos de que si se va a destruir el mundo, como en el 2000 o en el 2012, que hubo un revuelo de profecías y mucha gente aún en el cristianismo llegó a alertarse sobre si se acababa el mundo o no se acababa el mundo, dentro del panorama bíblico, la doctrina bíblica, tenemos que entender que para que se acabe el mundo, antes que cualquier cosa tiene que venir el Señor Jesús. No hablo es más, no estoy hablando del arrebatamiento, ni de la tribulación, ni de lo que hemos estudiado. Estoy hablando de que para que se acabe el mundo tiene que venir el Señor Jesús y gobernar 1000 años, para que entonces podamos hablar de la destrucción del mundo de manera literal. ¿Sí? Entonces eso también es importante, porque si nos empiezan a hablar sobre profecías de que se va a acabar el mundo, sí, se va a acabar, pero para que se empiece a acabar, primero la iglesia tiene que ser arrebatada, tiene que venir la tribulación y por ende debe de venir el Señor Jesús en su segunda venida y transcurrir por lo menos 1000 años. Entonces esto también nos ayuda a nosotros a estar tranquilos en que las estaciones no nos van a faltar, que el tiempo se está afectando, que la capa de ozono, que las condiciones en el humano sean más difíciles. Eso es una realidad, pero que se acabe el mundo, eso no es nada aplicable. Toda la expectativa del Antiguo Testamento se aplicará en el milenio. Se manifestará el reino terrenal, la gloria de Israel, el Mesías prometido se sentará sobre el trono de David en Jerusalén. ¿Por qué necesitamos el milenio? Ya lo vimos en algunas clases al principio. Necesitamos que el milenio sea literal para que el Señor Jesús cumpla las promesas que hizo al pueblo de Israel, o para que el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, le cumpla a Abraham las promesas que le hizo
le cumpla a Moisés las promesas que le hizo y le cumpla a Israel en general las promesas que le hizo. Una de ellas que hemos mencionado, que es el pacto palestino. En su momento lo vimos que el pacto palestino tenía que ver con la porción geográfica en la tierra que el Señor le había dado por posesión perpetua al pueblo de Israel, el cual hasta el día de hoy no han logrado tener en sus manos. Siempre hubo filisteos, gergeseos, jebuseos presentes dentro del territorio geográfico que el Señor le regaló a Israel, con los cuales estuvieron en pugna, en pelea, pero Él les prometió un terreno, una porción de tierra eterna para ellos, donde nadie los molestaría. La pregunta es si el Señor ya les cumplió eso al pueblo de Israel, y la respuesta obvia sería no, porque nunca han tenido realmente paz. Entonces el milenio es necesario para que el Señor, para que Dios cumpla los pactos que hizo al pueblo de Israel. Por eso es importante ver el milenio y por eso es importante ver las otras corrientes doctrinales que están en contra del milenio. Y por eso es también muy importante, porque desde las primeras clases que hablamos de la forma de interpretar la Biblia, no sé si se acuerdan que hablábamos de la interpretación alegórica y de la interpretación gramático-histórica o literal, que es la forma en que nosotros debemos de interpretar las Escrituras. Sin esa correcta interpretación, nosotros podemos darle a cualquier pasaje la interpretación que nosotros gustemos. Y ese es el mayor problema, como lo hemos estado viendo a través de la historia, que cada persona le ha ido dando una interpretación a las Escrituras de maneras muy erradas. Entonces, hoy por eso empezamos con un recuento otra vez de lo que es la doctrina del milenio para reafirmar lo que ya hemos estado viendo. Hay 4 puntos de vista sobre la segunda venida. Una de estas es el punto de vista no literal o espiritualizado. ¿Sale? Entonces, esto quiere decir, como les mencioné, creo, si no estoy en un dato incorrecto, no estoy seguro si son los adventistas o los testigos quienes declaran que el Señor Jesús ya vino, porque dieron una fecha. Cuando no vino en la fecha que ellos determinaron, entonces ellos entraron en esta interpretación espiritualizada, diciendo, es que el Señor ya vino, pero su venida no era física ni literal, era espiritual. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de interpretación, entonces rompemos todas las normas exegéticas y hermenéuticas de cómo se debe de leer la Escritura. Porque entonces a lo que nos conviene lo espiritualizamos, lo hacemos que no es literal, y a lo que no, sí es literal. Entonces, o como dicen, o todos coludos o todos rabones, o es literal o es alegórico. Y la mejor manera de interpretarla es la literal, gramático-histórica. Entonces ahorita vamos a ir viendo. El segundo punto de vista es el posmenario o posmilenario. ¿Qué quiere decir posmilenario? Que la segunda venida del Señor Jesucristo se va a efectuar después de los 1000 años que Apocalipsis nos menciona. Pero para que estos 1000 años se efectúen en la tierra, se entiende entonces que sobre la tierra se tiene que venir una época dorada, donde el cristianismo gane sobre todo el mal, donde el cristianismo se realce sobre todas las religiones, y entonces cuando estemos en ese estado de plenitud, el Señor Jesús viene por segunda ocasión. ¿Vale? Ese es el punto de vista postmilenial. Es un punto de vista de alguna manera muy animoso, que cuadra con aquellas
declaraciones que hacen las Miss Universo cuando le preguntan sobre la vida y ellas declaran: todos queremos un mundo mejor y que haya paz en todo el mundo. Entonces, eso concuerda con la ideología de mucha gente en donde dicen: no, todo va a estar mejor. Se une a este pensamiento porque mientras todo esté mejor para el postmileniario, entonces cuando ya estemos en la plenitud viene el Señor Jesús. Pero en esta declaración no hay arrebatamiento, no hay tribulación, sino que todo se va a vivir antes de tiempo, luego se va a vivir 1000 años de alegría y felicidad, y luego viene el Señor Jesús. Vamos a ir viendo en la historia cómo se vino a llegar a concluir este pensamiento. El otro es el amilenario, que ya lo vimos. A, que quiere decir sin milenio. Esto quiere decir que no hay un milenio literal, que el milenio tiene que ver con un tiempo en donde las profecías se irán cumpliendo de manera histórica a través de los años. Entonces nosotros podemos concluir bajo esta doctrina que probablemente ya se abrió un sello o 2 sellos. Podemos concluir tal vez que ya pasó un año, y sobre todo llega a tener relación cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchas catástrofes. Los amileniales dicen: mira, ahí están las catástrofes que Apocalipsis, a través de su lectura, va citando. Son hechos históricos que van a ir ocurriendo, no en 1000 años, pueden ser 2000, 3000, pero que se van a ir cumpliendo, ¿sí? Y entonces no hay un milenio, simplemente si hay una segunda venida del Señor. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Porque para ellos también el rapto y la tribulación, primero la tribulación ocurre dentro de este milenio, y el rapto no ocurre como en nosotros, que viene el rapto y luego 7 años de tribulación y luego viene el Señor. Para la milenial, el rapto y la venida del Señor Jesús es algo simultáneo. ¿Me explico? Es como que en un momento nos rapta y en ese mismo momento estamos abajo. No da lugar para las bodas del Cordero de manera espaciada, no da lugar para el tribunal de Cristo de manera espaciada. Entonces, es una forma de interpretación también que cae en el espiritualismo o en la alegoría. Y la que nosotros creemos, que es la más antigua, pero que se dejó de enseñar por muchos años, y se empezaron a sacar este tipo de tendencias doctrinales y se creyeron durante muchos años más, hasta que hace un siglo, 2 siglos aproximadamente, volvió a surgir la luz del premilenialismo. Por ejemplo, hay un predicador que se llama Sugel Michelén, ¿sí? Que algunos tal vez lo conocen. Es un muy buen expositor de la palabra. Sus predicaciones son muy edificantes, pero él en particular es amileniano. Juan Manuel Vaz, si alguno ha escuchado a Juan Manuel Vaz, también sus predicaciones son muy edificantes, muy ricas. Es un hombre que interpreta bien la palabra, pero cuando se trata de la escatología o de estos temas, él es amileniano. Para Juan Manuel Vaz no hay milenio, ya se está viviendo. Entonces, por eso es importante identificar, porque no es que usted deje de escuchar al predicador, pero ¿qué tal si escucha un tema de la escatología y no tenemos estas bases? Podemos empezar a confundirnos de si somos premileniales o amileniales. Y luego en la iglesia, si predicamos, porque aquí tanto el pastor Gerardo, el pastor José y yo somos premileniales, y nos escucha predicar al corte premilenial, y usted dice: no, pero si es un mejor predicador Juan Manuel Vaz y él habla de amilenialismo, entonces va a entrar usted en una confusión doctrinal. ¿Sí? Es por eso que a veces tenemos cuidado con qué predicadores vemos, porque son muy buenos, pero hay doctrinas en las cuales difieren a nuestra doctrina. En particular, ellos son bautistas.
Entonces, presbiterianos, donde también la doctrina del Espíritu Santo se va con otro corte doctrinal, ¿sale? Entonces, ¿cuál era la doctrina de la segunda venida del Señor en la iglesia primitiva? ¿Cuál era? Era milenial. Los primeros discípulos eran mileniales, no premilenialistas, porque todavía no surgía como tal este concepto, pero creían que el Señor Jesús iba a venir a la tierra por segunda vez a establecer su reino. Por eso cuando usted lee Tesalonicenses y dice, no queremos, hermanos, que se entristezcáis como los que duermen, porque el Señor vendrá, ¿sí? Pero dice, pero primero sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego habla del anticristo, y luego habla de la segunda venida del Señor. Lo que se sobreentiende que ellos estaban esperando que el Señor Jesús viniera de las nubes. Se dice en la historia que muchos regresaban constantemente a donde vieron al Señor Jesús ascender, porque la doctrina entendida literal, como Jesús lo dijo, el ángel que estaba al lado y les preguntó, ¿qué es lo que veis? Este Jesús que ustedes ven que va, así mismo ustedes lo verán regresar. Eso es una postura de que el milenio o de la segunda venida del Señor Jesús era literal, y los judíos sobre todo estaban esperando que Él viniera, porque al venir que iba a establecer su reino, pero no el reino espiritual, sino un reino literal aquí en la tierra, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos si los discípulos eran mileniales o creían en el reino de Cristo en esta tierra, la respuesta obvia es sí, ¿vale? Pero el amilenial dice, no, ellos no esperaban literalmente eso, sino que la historia se fue cumpliendo, y en el año 70 la iglesia se convirtió de alguna manera junto con Israel en el cuerpo de Cristo, y el milenio se está cumpliendo en la iglesia. Entonces es un poco difícil cuando ellos debaten, porque según ellos son la escuela doctrinal más vieja. Los amileniales se creen que tienen la doctrina más vieja que el premilenialismo, pero los datos históricos de los discípulos nos dejan ver que ellos lo que estaban esperando era que el Señor regresara, ¿sale? Ahora, muchos de sus defensores estaban esperando las recompensas. ¿Qué pasó? Cuando viene San Agustín, uno de los padres de la Iglesia Católica, y que también es uno de los padres del cristianismo, él vino y trajo revelación sobre doctrinas fundamentales como la salvación. San Agustín vino a enseñarnos en la doctrina de la salvación que la salvación no se pierde, porque la salvación la da el Señor y no la gana el hombre con sus obras. Eso es lo que nosotros creemos, que el Señor nos ha regalado su salvación por medio de la fe. San Agustín toma una fuerza dentro de ese tiempo, dentro de los líderes religiosos, pero cuando él empieza a estudiar Apocalipsis, él empieza a ver que muchas de las promesas son terrenales. Pero San Agustín, antes de ser cristiano, tenemos que recordar que él era gnóstico, y los gnósticos creen en particular que lo material no puede estar pegado con lo espiritual, porque lo material es corrupto y no puede ser puro. Entonces el milenio, el reino de Dios no podía vivirse en la tierra, porque eso era algo espiritual. Entonces, al ser gnóstico y se viene al cristianismo, ¿qué es lo que hace? Mezcla sus conocimientos gnosticistas con los cristianos, y entonces empieza a ser como una revoltura, ¿sí? Ese es uno de los riesgos que siempre se van a presentar dentro de nuestra iglesia, por lo cual el hecho de que alguien, por ejemplo, haya estudiado filosofía y letras no lo hace tan apto para poder interpretar la Biblia también,
porque siempre va a sacar sus recursos filosóficos para tratar de conectarlos con lo que la Biblia dice o lo que la Biblia enseña. Ese fue el error de Agustín. Como él no creía que lo material pudiera ser santo, olvidándose que lo material lo hizo Dios, entonces decía, no puede estar lo terrenal con lo espiritual. Así que el reino de Dios tiene que ser espiritual. El reino de Dios no puede ser material, tiene que ser incorpóreo. Y de ahí empieza a presentarse la doctrina de que no hay un milenio en la tierra, de que el reino de Dios no es en la tierra. Y ya vamos a ir viendo cómo van manipulando estas ideas a través de la historia. Después de un tiempo con San Agustín se sepulta lo que es la doctrina de creer en este milenio hasta que reaparece en la Reforma protestante. Se vuelven a dar ciertos destellos de lo que se creía en el primer siglo, en el segundo siglo, hasta el tercer siglo. ¿Por qué menciono hasta el tercer siglo, hermanos? Porque de manera particular en el tercer siglo es cuando Constantino da su edicto de tolerancia, es cuando el cristianismo dentro de Roma empieza a ser universal, empieza a ser católico, y entonces en ese momento se empiezan a hacer sincretismos de ideas, y aquí es donde se empieza a olvidar de alguna manera el reino de Cristo literal, se empieza a olvidar el milenio. Pero los primeros 3 siglos, muchos de los exponentes o de los teólogos eran mileniales, si pudiéramos decir hasta premilenialistas, ¿sale? Ahí hay unos nombres, los puse en las diapositivas de manera personal para tenerlo como un estudio ya yo elaborado, pero ustedes en sus hojas tienen la lista de estos personajes. Por ejemplo, los defensores del premilenialismo del primer siglo, y ahí aparecen los nombres de los discípulos. Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, ahí aparece uno que no conocemos, Aristión. Cuando usted lea este tipo de personajes como Aristión, Juan el Presbítero, Clemente de Roma, Hermas, Ignacio, obispo de Antioquía, Policarpo, Papias, cuando oímos estos nombres, hermanos, de manera particular, si usted me pregunta, ¿y conocen toda la vida de ellos? No. Es tremendo el estudio para meterse a estudiar la biografía de cada uno de estos personajes. Pero ¿por qué se toman en cuenta? Porque hay manuscritos creados por ellos mismos que se fueron guardando a través de la historia, que revelan que estos personajes tuvieron fuerte peso espiritual o fuerte peso religioso durante su tiempo, y que otros autores mencionan, ¿sí? Y es por eso que se toman este tipo de nombres, porque dentro de sus cartas que ellos escribían al modus operandi que hacían los discípulos, ellos también siguieron mandando cartas. Por ejemplo, Ignacio, obispo de Antioquía, hacía cartas. Policarpo, que fue discípulo de Juan el discípulo amado, también hizo sus cartas a las iglesias. No las tenemos a la mano, hermanos, porque recordemos que de manera personal las únicas cartas inspiradas por Dios son las que tenemos en la Biblia. ¿Cómo la tienen estos eruditos? Bueno, pues se han metido a bibliotecas y a estudiar de manera demasiado profunda, que nos han entregado ya de manera en resumen estos nombres. Por ejemplo, ahí vamos a ver ahorita unas declaraciones. Los defensores del premilenialismo del segundo siglo, aquí tenemos a otro, Potinio, que era un mártir, y ahí están las fechas de su vida. Justino mártir, Melitón, obispo de Sardis, Hegesipo, Tasiano, Eneo, las iglesias de Viena y León, Tertuliano,
Hipólito, todos esos nombres, cuando uno está leyendo algunas partes de la historia de la iglesia, siempre se va a encontrar con esos nombres. Son personajes de mucho realce. Si algún día usted llega a comprar un libro, hay un libro que se llama Historia de la Iglesia Cristiana, que ahí los va a poder ver, y sus biografías. Historia del Pensamiento Cristiano también, son dos libros importantes, Historia de la Iglesia Cristiana e Historia del Pensamiento Cristiano. Esos dos libros están pero grandísimos, y ahí aparecen muchas las biografías de estos personajes que aquí nada más ponemos de flachazo, ¿sí? Se los explico porque podríamos decir, bueno, ¿y quiénes son? ¿Por qué los pones si no están en la Biblia? No, ellos son, después, es el resultado del cristianismo. Son los discípulos del mañana que estuvieron haciendo evangelismo, discipulado, doctrina, y que pelearon por todo. Por otra parte, ni un solo escritor se puede presentar, ni siquiera un solo nombre se puede mencionar de los que se han citado que se opusieran al milenialismo en este siglo. Dentro del siglo I y II, nadie dijo que el milenio no era literal. Todos creían firmemente que era literal. Así que, ¿qué debemos de concluir sobre este primer punto? Que la fe común de la iglesia era mileniaria en el primer siglo. Porque es saber esto para entender qué pasó, por qué ahora resulta que está el amilenialismo y que está cobrando mucha fuerza dentro del terreno bautista, dentro del terreno presbiteriano y dentro del catolicismo, porque el catolicismo tiene la doctrina amilenial, y ahorita vamos a ver de dónde surge este propósito. Clemente de Roma, que les mencionaba, él escribió: en verdad, pronto y repentinamente se llevará a cabo su voluntad, como también testifican las Escrituras, diciendo: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Clemente de Roma creía firmemente que en cualquier momento el Señor vendría. Él lo estaba esperando. ¿Sí? Por eso aún Pedro decía: muchos tienen por retardada la venida del Señor. ¿Sí? Y se olvidan que para Él 1000 años es como un día. Y ahí acuérdense, hermanos, que no es literal. No es que para el Señor un día son 1000 años literal. Ese es un cómo que nos lleva a la figura retórica de un símil, una comparación, que quiere decir que un día para el Señor son como 1000 años, como 10,000 años. Es un periodo de tiempo que Él no considera de la misma manera que nosotros lo vemos. ¿Sí? Porque, fíjese, algunos espiritualizan ciertas cosas, pero cuando les conviene usan de manera literal, y algunos usan de manera literal este versículo. Entonces, por ejemplo, algunos en la creación de la tierra dicen que para el Señor como un día son 1000 años. Entonces los 7 días de la creación, ¿cuánto tiempo es? 7000 años. Y si es literal, no, si fueron 7 días quiere decir que fueron 7 días. Pero los que alegorizan de más dicen 7 días fueron 7000 años. Y ahí ya estamos alterando la interpretación de las Escrituras. Entonces es importante ver esto. Justino Mártir, en su diálogo con Trifón, escribió: pero yo y quien quiera que desde todo punto sea un cristiano honrado, sabremos que habrá resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén. Eso es un premilenial. En el segundo siglo, Justín Mártir está hablando como alguno de nosotros. Yo me pregunto, hablando de los predicadores, no me vaya alguno a hablar por teléfono, ¿verdad? Pero esos predicadores son amileniales. ¿Qué le diría a Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia cristiana? Está mal, Justino, ¿cómo va a venir el Señor? Porque eso es lo que ellos niegan, que no viene a gobernar por 1000 años.
la cual será edificada, adornada y ampliada como lo declaran los profetas Ezequiel, Isaías y otros. Porque recuerde que cuando leemos al profeta Ezequiel, después del capítulo 42, empieza a hablarse del templo. ¿Sí se acuerdan? Después del 42 empieza a hablarse del templo. ¿Qué templo? El templo milenial. Va a haber literalmente un templo en el milenio. Entonces aquí Justino Mártir, interpretando lo que Ezequiel decía, él entiende que literalmente Jesús va a venir a Jerusalén y que se va a hacer un templo nuevo en Jerusalén. Nuevo porque entendemos que para el año 70 se había destruido el otro templo. Entonces esto es muy interesante leerlo. Y además cierto hombre llamado Juan, el discípulo, aquí dice cierto hombre, uno de los apóstoles de Cristo, predijo por medio de una revelación que se le dio que los que creyesen en nuestro Cristo pasarían 1000 años en Jerusalén. ¿Ahí que está citando? El Apocalipsis de Juan. ¿Sí? Recordemos que este hombre, Justino Mártir, está citándolo porque no tenía como nosotros 2000 años de distancia en el tiempo. Habían pasado tal vez 100 años de que Juan había escrito Apocalipsis. Pues ya tenía Apocalipsis un impacto, pero no a la luz como lo tiene hoy. Entonces por eso dice, cierto hombre Juan, discípulo de Jesús, escribió que el Señor viene 1000 años a reinar. ¿Creía él en la profecía de Juan? Creía en la profecía de Juan. Acabo la resurrección general. O para decirlo brevemente, y tendría lugar asimismo la resurrección eterna y el juicio de todos los hombres. Entonces también viene el juicio. Antagonistas de la posición milenaria. Bueno, aquí ya son los que se oponen y dice que son 4, pero 3 los más fervientes opositores. La iglesia cristiana, si algún día está bien largo ese libro, yo voy a la mitad, pero la historia del pensamiento cristiano es muy importante porque hablo no de la historia cristiana, sino de la historia del pensamiento cristiano. Cómo las doctrinas fueron surgiendo y cómo se fueron peleando los hombres de Dios por dichas doctrinas. Como en el tiempo entre que Arrio, ¿sí?, y Atanasio se pelearon por una doctrina que hoy es fundamental, la Trinidad. Arrio, digamos que era de los testigos y Tertuliano era cristiano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que ayudaron a crear lo que es el famoso credo niceno, el credo de los apóstoles. Y Arrio decía, no, Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios. Se peleaba sobre la Trinidad. ¿Sale? Entonces, dentro de la historia del pensamiento cristiano vamos a encontrar que dentro de varias facetas del tiempo hasta el siglo pasado se estuvieron debatiendo por dichas doctrinas. Primero se debatió porque si Cristo había venido en cuerpo, se debatió que si Cristo era hijo de Dios o que era un hijo de Dios, se han ido debatiendo si el Espíritu Santo era Dios, se debatió la salvación, se debatieron las escrituras, se ha ido debatiendo por mucho. Pero uno de los debates que estaban sepultados precisamente es lo que hoy estamos estudiando, la escatología, que empieza a revivir hasta el siglo pasado. 1900, 1800, la lucha por el conocimiento de la escatología vuelve a surgir. Al igual que la doctrina del Espíritu Santo. Los pentecostales, hermanos, como denominación, tenemos 100 años nada más. Como denominación, el pentecostalismo surge en 1900. Por eso es que nuestras doctrinas, los bautistas que tienen como 400 años, los presbiterianos que tienen más o menos lo mismo, nos ven a nosotros como ignorantes. Y ciertamente porque ellos tienen grandes teólogos. Y dentro del cristianismo pentecostal, aunque surgieron buenos teólogos, el mismo mover del Espíritu Santo empezó a sepultar el estudio. ¿Me explico? Porque como ahora todos sentían, veían, recibían revelación, ahora dijeron, ¿para qué quiero estudiar?
si con el Espíritu tengo? Y entonces lo que el Espíritu les decía, ellos lo hacían y se olvidaron de la Biblia, se olvidaron del estudio, y se ha caído hoy por eso en este movimiento carismático tan grande, que vale más lo que alguien está sintiendo que el Señor le dice en el momento, que lo que la Escritura nos dice. Entonces han habido debates, por eso siempre va a haber antagonistas. Quiero mencionar al más grande, Orígenes. Orígenes fue el que vino, con todo respeto, a echar a perder todo, ¿sí? Porque antes de Orígenes la interpretación siempre se inclinaba a lo literal, a lo gramático histórico. Pero Orígenes, al igual que Agustín, salen de este pensamiento gnóstico, del pensamiento de lo espiritual, de llegar a la plenitud del conocimiento, a lo que probablemente Aristóteles creía, Sócrates, Platón, ese llegar a lo inalcanzable, que de ahí surgen los agnósticos, ¿no? Sin conocimiento, estamos incapaces, imposibilitados de llegar al verdadero conocimiento. El gnóstico dice que el conocimiento no es todo, y el agnóstico dice sí, el conocimiento es importante, pero nunca llegaremos a él. Y por eso no podemos llegar a Dios, y tal vez Dios no existe, porque la verdad es muy difícil de encontrar. Y el gnóstico dice, la verdad la vas a encontrar en todos lados. Entonces, esto fue lo que vino a lastimar, porque Orígenes, siendo de este corte, viene al cristianismo, lee las Escrituras, y él dice, no puede ser tan sencillo de interpretar algo tan profundo. Y entonces empieza a generar formas de interpretación, en donde le da una interpretación como el cuerpo, el alma y el espíritu. La primera capa de la lectura de las Escrituras era como el cuerpo, y tenía que leerlo uno, pues literal, como se debe de leer. Lo almático tenía que ver con la segunda capa, que tenía que ver que la Escritura es más cortante que una espada de 2 filos, y sí penetra el alma y nos enseña. La palabra de Dios al alma la adoctrina. Pero este se fue al tercer punto, que era el espíritu, y el espíritu él declara, el espíritu son aquellas revelaciones que llegan de manera personal a través de la oración o de la meditación, que hoy muchos católicos que he conocido hablan, es que la meditación es lo más importante. Hay un pariente de la casa que es ingeniero y habla mucho sobre la meditación y llegar a la catarsis, y cuando lo escucho digo, Señor, guárdame de escuchar, porque se meten unas profundidades de este tipo de Orígenes, y entonces mezclamos todo y llegamos al punto en que lo espiritual solamente lo reciben unos cuantos que se meten a la profundidad. Y esos cuantos son los que están capacitados para recibir revelaciones sobrenaturales. Entonces, la tercera capa de Orígenes fue la que echó a perder todo, porque empezó a malinterpretar. Y dentro de esa interpretación, como Agustín dijo, es imposible que lo eterno, que lo divino, que lo espiritual, que es Dios perfecto, se pueda unir a lo material. Y por ende no creo que haya un milenio terrenal ni un reino de los cielos terrenal, porque toda materia, sea como sea, es corrupta, olvidándose que el Señor va a glorificar los cuerpos, que va a renovar la tierra, que todo lo va a hacer perfecto, y al acabar con el pecado y con el diablo, se habrá acabado el verdadero mal que existía. ¿Sale? Y al igual que Agustín, pues Orígenes también ayudó a mucha doctrina, pero de otro tipo. Y acuérdense que tenemos muchas doctrinas dentro del cristianismo, en su momento las podremos ir estudiando, pero está la bibliología, ¿sí?, que es una de las primeras. Está lo que es la teología propia, que el pastor Gerardo estaba dando en la dominical, que ya casi se acababa, que está escrito de este pastor, que también es muy bueno, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. La teología propia, está la teología de Jesús, o sea, la cristología,
Está la antropología, el estudio dentro del cristianismo de lo que es el hombre, está la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, está el estudio del pecado. Cada una de las partes de las Escrituras tiene su área. Entonces algunos predicadores o algunos teólogos salieron muy buenos para ciertos temas, ¿me explico? Por ejemplo, algunos para enseñar sobre el pecado lo enseñaban pero bien. Pero cuando se querían meter, por ejemplo, a la Trinidad, como decían ahí, tronaban. Ese es el problema. Entonces, Orígenes como Agustín fueron buenos para unas áreas, pero para la escatología nos fallaron y provocaron devastación. ¿Sale? Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario, pregunta que gusten o seguimos? ¿Seguimos? Bueno, aquí viene otro de los problemas. Ya hablé del gnosticismo, que fue un problema grande, que fue en contra del milenio. Otro, el ascetismo, que tiene que ver con el gnosticismo, está pegado. ¿Qué es el ascetismo, hermanos? La creencia en la inherente corrupción de la materia. Era antagónica a ella. El ascetismo quiere decir que nosotros, a través de lastimar nuestro cuerpo, podemos llegar a lo espiritual. A través de no comer, por ejemplo, hay quienes piensan que por ayunar 40 días y no comer se van a acercar a Dios por el sacrificio corporal que están haciendo. Y entonces, si nosotros logramos acercarnos a Dios por un sacrificio corporal, en vano fue el sacrificio de Cristo, porque todo lo que Cristo nos ha dado es por gracia. ¿Sale? Entonces, cuando uno tiene arrastrando una vida de ascetismo, yo por lo menos, como se me enseñó en el catolicismo, por ejemplo, los 30 Padres Nuestros, el ir al Santísimo, esto, el otro, eso me acercaba a Dios. Cuando yo empecé en el cristianismo, pensaba que a través de ayunar más, yo me iba a acercar más a Dios y yo me sentía mejor persona cuando ayunaba, sin darme cuenta que era lo mismo, porque estaba tratando de comprar a Dios. Entonces, eso fue un problema. El gnocetismo fue una doctrina en particular con una inclinación de algunos judíos que negaban que el Mesías había venido en cuerpo, en alma y en espíritu. Es una doctrina chistosa, porque yo pudiera decir, para los gnocetistas pensaban que Jesús había venido como un holograma, hermanos, que todo lo que habían visto en la vida de Jesús había sido como un holograma, un ser espiritual nada más, y no había carne. Y por ende, si Jesús había sido un holograma, ¿cómo va a venir literalmente en la segunda venida si todo el tiempo que estuvo en la tierra fue como una apariencia? ¿Sí me explico, hermanos? Uso la palabra holograma porque no logro poder ver otra palabra más acertada. Quiere decir que ellos pensaban que si le pasabas el brazo, se le pasaba y volvía. Y entonces por eso decían, si Cristo no vino en carne, entonces la segunda venida no es literal, sino es espiritualizada. Esto se empezó a creer. ¿Por qué, hermanos? Ahí les va el porqué y es muy importante, y ya lo mencioné. El problema con el cristianismo fue el golpe cultural que tuvo cuando se permitió que el pensamiento cultural externo al judaísmo y al cristianismo entrara y empezáramos a dejar que esos pensamientos pudieran mover las doctrinas. Esto es, que los griegos, por ejemplo, que creían que Zeus, Dios, tenía la capacidad de venir a la tierra y acostarse con una que otra mujer de tiempo en tiempo, y lo que daba a luz, que era un semidios, o sea, un Hércules, ¿quién más? Perseo se llamaba, ¿sí? Los semidioses. Sí, estaba, creo que Hércules, Perseo, Aquiles, esos personajes que eran semidioses, que la cultura griega lo creía,
cuando viene el cristianismo, ellos dicen, Dios es como nuestro Zeus, la Virgen María fue como otra mujer y Jesús es un semi-Dios. Y ahí redujeron el valor de la deidad de Cristo por traer sus pensamientos contextuales de su religión al cristianismo. ¿Sí me explico? Los judíos también, los judíos cuando llegan a Babilonia, ¿qué es lo que pasa, hermanos? La pregunta, ¿se guardaron los judíos en Babilonia de toda la idolatría? No. Entonces, cuando salen de Babilonia y vuelven a edificar sus casas, vienen de Babilonia con otros pensamientos. Cuando viene Cristo, ya tienen pensamientos revueltos los judíos, hermanos, que malinterpretaban la misma escritura. Por eso Jesús les dice, ustedes olvidan que el Señor dice misericordia quiero y no sacrificio, porque entre su falsa aprendizaje a través del estar con los babilonios se corrompieron. Por eso la gente cuando viene al cristianismo dice, no, es que todos dicen una cosa y otra, porque también luego nosotros al venir a Cristo revolvemos lo que conocemos afuera con lo que está aquí adentro. Por eso el judaísmo y el cristianismo, hermanos, es exclusivo. Sus doctrinas se tienen que interpretar a la luz del exclusivismo judío, de la tradición judía, y no puedes meter nada de lo que está afuera. Y la gente por eso se enoja y por eso se enojaba. ¿Cómo es posible que solo un Dios? ¿Por qué rechazas a los nuestros? ¿Por qué rechazas hoy mis ideas si hay tantas ideas? La tuya es la más importante. Es la misma pelea que tenemos hasta el día de hoy. Y otro partido, bueno, salieron deducciones que hicieron como le llamamos un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo religioso? Cuando tomas de una religión una doctrina, tomas otra posición de otra doctrina y las revuelves, como el Día de Muertos en México. ¿Sí? El Día de Muertos es un sincretismo religioso sin pies ni cabeza, porque pones tu cruz, pones tu calaverita, pero vistes al niño con su cubetita de calabaza de Halloween, van a pedir dinero, se visten de chamuquines y hacen toda una revoltura, que es un sincretismo religioso, a la luz de honrar a los muertos que fueron sepultados en las catacumbas. ¿Sí? Porque se supone que por eso se mezcló. ¿Cómo honrar a los muertos que murieron por el Señor? Pues el Día de Muertos. ¿Y qué día festejaban ellos? Allá, pues como el 1 de noviembre, pues caía hasta eso. Halloween caía. Aquí en México, ¿cómo honrar a los muertos? ¿Cómo le vas a quitar al arte prehispánico la belleza folclórica de festejar a los muertos? El católico dijo, si lo hacemos se nos vienen encima, mejor lo acomodamos. Y entonces la fiesta mayor de todos los santos es el 2, y de los niños creo el 1 o el 3, ¿no? El 2. Ya ni la fecha, pero la cosa es que le pusieron una fecha para los niños y otra fecha para los grandes. Y todo eso es un revoltijo que no tiene nada que ver con la Biblia, sino es la revoltijo de la cultura. Esto pasó aquí. Otra cosa, el judaísmo, hermanos. El judaísmo vino a afectar dentro del cristianismo, porque recuerden que cuando se separa el judaísmo del cristianismo, ahora los cristianos odian a los judíos y los judíos odian a los cristianos, y los cristianos no quieren saber nada de las costumbres judías. Y como los judíos creían en el milenio, los judíos estaban esperando la segunda venida del Señor, los judíos estaban esperando que el Señor les diera sus promesas de dominar Jerusalén. Los cristianos dijeron, nosotros no creemos eso, nosotros somos el reino. Cuando el Señor subió y mandó el Espíritu Santo en la iglesia empezó a provocar que se viviera ya el reino de los cielos.
Así que se empezó a hacer una comunidad exclusiva. Solo el que es cristiano, y ya para ahí empieza a meterse católico, o sea, de los que tenemos esta doctrina, solamente nosotros vivimos el reino de Dios. Por eso en su momento el escrito de San Agustín, que se llama La Ciudad de Dios, establece esta doctrina porque San Agustín dice: si tú no perteneces a la Iglesia Católica, tú no estás en el reino de Dios. Si mueres fuera de la Iglesia Católica, tú irás al infierno, porque solo los que pertenecen a la Iglesia Católica están en el reino de Dios. De ahí se dividió con los pensamientos de que el reino de Dios se vivía cuando uno recibía a Cristo. Cuando uno entraba en la fe cristiana, entonces uno ya estaba viviendo el reino de Dios, porque ya era uno salvo. ¿Sí me explico? Como quisieron dividir, no, los judíos piensan eso, pero nosotros no vamos a pensar eso, empezó a hacer una división. Y eso afectó todo. La influencia de Agustín, que aquí ya les dije, el surgimiento del poder de la Iglesia romana, este fue el golpe más grande, hermanos. Porque la Iglesia católica, cristiana católica, lo que empezó a hacer fue luchar por el poder. Y le cayó, perdónenme la palabra, como anillo al dedo, el reino de los cielos, porque entonces dijeron: solamente los que pertenezcan a la Iglesia pertenecen al reino de los cielos. Solo pertenecen al reino de Dios. Y hasta el día de hoy, yo no sé si ustedes conozcan personas, a mí sí me han tocado católicos que me dicen: si tú no estás dentro de la madre Iglesia Católica, tú no puedes entrar al cielo. Cuestiones que Martín Lutero debatió cuando moría un niño sin bautizar. ¿Hacia dónde iba en ese tiempo? Hacia el limbo. Quedaba al aire el niño. ¿Por qué? Porque no se había bautizado. Entonces la gente tenía miedo de no bautizarse, no por ser cristiano, sino porque si te morías te ibas al limbo. O sea, ni al infierno ni al cielo, al limbo. Todavía el católico que se quedaba a la mitad, ¿dónde era? Del purgatorio, pues tenía más suerte que el que estaba en el limbo. Porque en el limbo, pues... Y Martín Lutero, cuando empieza a ver que no dejan enterrar niños no bautizados dentro de las iglesias, porque dentro de esos lugares tenían el cementerio dentro de las porciones de las tierras de las iglesias, porque pertenecían al reino de Dios. Entonces, si el niño no estaba bautizado, tú no podías sepultar a un niño dentro de la iglesia, por lo cual al sepultarlo afuera, el niño quedaba en el limbo. Entonces, esas cuestiones de poder, porque eran más bien de poder político. La gente que empezaba a tener miedo se bautizaba desde chiquito, o bautizaban a sus niños desde chiquitos para que no se fueran al limbo. Por eso la costumbre hasta el día de hoy que los niños se bautizan al año, a los 6 meses, cuando se puede, rápido. Cuestión que nosotros no hacemos porque es una declaración y una convicción hacerlo de manera personal. ¿Sí? Entonces eso es muy importante, el surgimiento. ¿Por qué surge entonces el amilenialismo? Ya lo estuve explicando un poco. Voy a ir saltándome diapositivas porque he ido adelantando cosas, pero dijimos que el amilenialismo surge en su totalidad o en su fuerza mayor por Agustín, San Agustín, que le enseñó sobre la salvación muy bien, pero en la escatología enseñó muy mal. San Agustín, dijimos, él escribe por su contexto helenista, por su contexto griego, por sus pensamientos filosóficos, escribe en contra de que lo material era bueno. Entonces, en su libro, que repito, La Ciudad de Dios, que es famoso dentro del catolicismo, ahí él declara que la única entidad en donde radica el reino de Dios es la iglesia cristiana. Ahí todavía no decía católica, romana y apostólica, pero él era en la iglesia cristiana, ¿sí? en la doctrina cristiana. Entonces,
cuando empieza a crecer el cristianismo por el poder, esto a los sacerdotes o a los papás les cae muy bien, porque dice, en base a este escrito de Agustín como teólogo, vamos a poder jalar más adeptos, porque entonces les vamos a poder ofrecer el reino de los cielos, no para esperarlo, sino que dentro de la iglesia ya se está viviendo. Y solo el que viva dentro de la iglesia tiene el reino de los cielos. Entonces todo esto se va conectando. Esto aunado a que la enseñanza bíblica se empieza a perder. Ya no hay pastores que enseñan a la iglesia. Acuérdense que en los primeros años Pablo decía, lean las cartas, intercámbienselas. La de los colosenses, léanselo a los éfesos y cámbienselas. Enseñen doctrina. Para este tiempo la doctrina solamente era de los teólogos, de los grandes. La gente en común solamente aprendía lo que ellos daban como la, ¿cómo se le llama? La catequesis, ¿no? Catequesis. Lo que, la instrucción primaria. Se acabó. Y esto lo podemos ver hasta hace algunos años, donde los sacerdotes todavía daban sus misas de espalda, en latín, no les decían qué quería decir, algunos se sabían de memoria la misa en latín, hasta que de ahí se cambia al español y bueno, empiezan estos cambios. Y así surge el amilenialismo, ¿sale? Dice aquí, Agustín desarrolló su doctrina del milenio, que la resume así. Él enseñaba que el milenio debe de interpretarse espiritualmente como cumplido en la iglesia cristiana. Sostenía que el encadenamiento de Satanás tuvo lugar durante el ministerio terrenal de nuestro Señor, que la primera resurrección es el nuevo nacimiento del creyente. O sea, para ellos no hay una resurrección como la que nosotros estamos esperando, sino que esa resurrección es el nuevo nacimiento. Está alegorizando, ¿sale? Que el milenio debe corresponder, por lo tanto, al periodo intermedio entre las dos venidas o entre la era de la iglesia, ¿sale? Entonces, para el amilenial, recordemos, no hay arrebatamiento. Tú a un amilenial le hablas del rapto y luego de la tribulación y nos van a decir que estamos medio locos. Otros lo van a creer, pero van a decir, sí, el arrebatamiento es simultáneo. Somos tomados al cielo y en ese mismo momento estamos regresando. ¿Sí? Esa es su postura. Y tienen muy buenos versículos que lo llegan a respaldar, pero esto alegorizando, hermanos. Recuerden que la estrategia de todas estas doctrinas es alegorizar. Cuando no me queda una, pues le invento y ya me la saco de la manga, como dicen. ¿Por qué? Porque es más difícil, como dicen por ahí, quemarse las pestañas yendo a las profundidades de las escrituras para sacar las respuestas doctrinales que sacarte de la manga una respuesta. ¿Sí? Ese es el problema. Bueno, ahí ustedes lo tienen en su escrito. Fue creciendo el amilenialismo romano y de ahí, dentro de este crecimiento, el problema del amilenialismo es su larga duración. Más o menos como por ahí del 400, el amilenialismo empieza a agarrar fuerza. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, casi 1100 años donde el amilenialismo predominó y donde nadie enseñó algo opuesto más que los valdenses, más que los John Wycliffe, los protestantes bohemios, los mismos que fueron surgiendo antes de la Reforma Protestante, que enfatizaban en la interpretación bíblica, en lo que es solo escritura, en aquellos que interpretaron o tradujeron la escritura del original o del latín a las lenguas vernáculas a las cuales ellos vivían,
que fue al inglés, al alemán, solamente ellos entendieron que el milenio tenía que ser literal. Y ellos volvieron al premilenialismo, pero recuerden que la mayoría de ellos terminaron quemados o muertos. Hasta que en 1517, que surge la Reforma Protestante con Martín Lutero y se vuelve a las Escrituras, se empieza a ver un poco de la enseñanza del milenio. Y me refiero un poco porque de ahí va a surgir lo que es el postmilenialismo, no tanto el premilenialismo, sino el postmilenialismo. Porque acuérdense que algo hermoso surge con la Reforma Protestante y es lo que es la Reforma, el periodo de la Ilustración, ¿sale? La Ilustración y la Reforma Protestante van como que de la mano, porque la Reforma Protestante surge precisamente por el anhelo del conocimiento. La revolución del pensamiento humano da luz después de la Reforma Protestante porque muchos se empiezan a adoctrinar, empiezan a leer, empiezan a entender que el conocimiento es primordial. Entonces aquí la gente ahora, después de no leer nada, ¿qué es lo que empieza a suceder con una nueva generación? Después de la Reforma Protestante, se meten al saber. Y aunque ayudan mucho, empieza a afectar, porque el mucho conocimiento a muchos los empieza a envanecer. ¿Sí? Los milagros no existen porque el método científico, porque el método de poder comprobar las cosas no me puede dar la respuesta que yo quiero, porque no puedo ver si fue real. Y si hoy yo no puedo abrir el mar rojo, entonces eso no ocurrió. Y aquí empieza otro pequeño problema que nos va a llevar a lo que es el postmilenialismo. ¿Sale? Bueno, aquí esto ya lo expliqué, el surgimiento del postmilenialismo. Por esta razón, el amilenialismo de alguna manera se empieza como que a olvidar un poco, porque ahora surge el postmilenial. Ahora los estudiosos teólogos reconocen que hay un milenio. Los teólogos dicen, sí hay un milenio porque la Escritura lo dice. Hay una segunda venida literal porque la Escritura lo dice. Pero dentro del movimiento de la decadencia y el movimiento del estudio, la gente está buscando ese mundo, se me fue la palabra cuando todo es perfecto, la utopía, ¿no? Un mundo utópico donde todo es perfecto. Y entonces dicen, el milenio es como un momento donde el reino de los cielos viene y es la utopía que los grandes pensadores estaban buscando. Entonces ellos dicen, el milenio sí existe, pero ¿cuándo va a llegar? Es lo único que no determinaban, pero tenía que tener un comienzo. Y entonces ahí tomaban los puntos de Apocalipsis de las guerras mundiales, las tribulaciones, y este mundo utópico que va a iniciar para muchos tiene que ver con una guerra que deje de alguna manera como en catástrofe la tierra, para que entonces de ahí empiece el milenio, parecido a lo que creemos nosotros. Pero para ellos no viene Cristo antes, sino que empieza ese tiempo de utopía, y cuando ven, se cumplan 1000 años de ese tiempo, entonces el Señor Jesús nos arrebata y viene. ¿Sale? Pero ¿por qué surge? ¿Qué es lo que permea una vez más el pensamiento del postmilenialismo? El pensamiento externo, ¿sí? Las filosofías, las búsquedas de, vamos a decir, estos marxistas, los que estaban buscando el derrumbe del clasismo, y bueno, todas esas ideas que son muy profundas, que buscaban la perfección, que buscaban un mundo en donde todos compartiéramos, que no hubiera el capitalismo, que unos más y otros menos. ¿Y dónde lo pudieron aterrizar? En el milenio. Pero a la interpretación bíblica, judía,
histórica de las Escrituras no cuadra, porque el milenio es una respuesta al cumplimiento de los pactos con Dios, con un pueblo que se llama Israel. No es una respuesta al mundo en general. El milenio es una respuesta de un pacto al pueblo judío, que algunos gentiles van a lograr disfrutar, o que muchos gentiles que entren en ese tiempo van a disfrutar. Pero la promesa es para los judíos. Eso es lo que los intérpretes de aquel tiempo no lograban aterrizar. ¿Sale? Hasta aquí algún pensamiento, ya vamos a ir aterrizando, mis hermanos. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Vamos bien? ¿Sí, hermanos? ¿Seguimos? ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta cómo fue? Primero eran mileniarios o premileniarios. Después entra por Orígenes y Agustín el amileniarismo. Después viene la Reforma y todo este destello de conocimiento y surge el postmileniarismo. Dentro de este postmileniarismo se mantiene. Pero ¿qué pasa, hermanos? Viene la Primera Guerra Mundial. Muchos dijeron, esto es lo que iba a pasar. Ahora empieza el reino. Pero ¿qué sucedió después de la primera? Se nos viene la segunda. Y en la segunda se descarta o se desmorona de alguna manera la creencia del postmilenialismo. Porque entonces, ¿cuántas guerras tienen que pasar? Si ya se enfrentó nación contra nación, reino contra reino, ya hubieron pestes, hambres, esto, lo otro. Entonces, en ese momento, el renacer del cristianismo tenía que entrar en esta utopía. No venía el Señor Jesús, porque para ellos viene después de los 1000 años. Pero como no se logró esto, el postmilenialismo empieza a perder adeptos. Y dentro que pierde adeptos, ¿quién empieza a surgir otra vez? El amilenial. Pero para esto empiezan ya a surgir lo que son los teólogos de las dispensaciones. Ya empiezan a surgir teólogos de estos siglos que empiezan a traer lo que es el premileniarismo, una vez a auge. Con lo que empezaron los discípulos y que se sepultó, ahora vuelve a surgir. ¿Con quiénes? Bueno, vamos a ver aquí. Creo que ya no puse a los autores, ahorita por ahí hay algunos. Dice aquí, la declaración de Alford al hablar de los intérpretes del Apocalipsis desde la Revolución Francesa es pertinente. La mayoría, tanto en número como en conocimiento e investigación, adoptan el advenimiento premileniano siguiendo el sentido sencillo e innegable del texto sagrado. ¿Cómo surge o cómo resurge el premileniarismo, hermanos? Al estudiar las Escrituras de manera gramático-histórica. ¿Cómo surge una vez el premileniarismo? Leyendo las Escrituras de manera literal, interpretándolas de manera literal, sin colocarle sentido alegórico. Así es como surge. Y dentro de estos grandes estudiosos surge la Biblia anotada de Scofield. No sé si algunos han leído esa o han comprado esa Biblia. La Biblia de Scofield en particular tiene que ver porque contiene anotaciones con el pensamiento premilenial y dispensacional. ¿Qué es el pensamiento dispensacional? Bueno, la división de dispensaciones a través de la historia bíblica, que ya hemos visto en su momento. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Bajo el surgimiento de las dispensaciones se logra empezar a ver de manera muy clara que el Señor venía por segunda ocasión de manera literal, pero que su venida iba a ser antes de los 1000 años. Porque antes de eso tenía que venir un arrebatamiento de la iglesia, tenía que haber una tribulación y después tenía que haber una segunda venida. Y de ahí se abría el panorama
para el milenio como respuesta a las promesas que le hizo al pueblo de Israel. ¿Sale? Entonces, eso lo podemos ver ahí, quienes fueron partidarios, y esto para 1830. Entonces, esta doctrina premilenial, por eso los bautistas, algunos, no todos, algunos bautistas y la mayoría de los presbiterianos y todos los católicos niegan la doctrina que nosotros tenemos en base a que es reciente en lo que conocemos, porque fue con la que se inició. Ustedes pregúntenle a un católico y se darán cuenta que cuando le hablan del arrebatamiento a un católico, no entienden. ¿Qué es eso? O sea, el católico entiende que el Señor viene por segunda vez, nada más, ¿sí? Porque el amilenialista sí lo cree, pero para ellos no hay milenio. Pero ellos, si le hablas de la tribulación, de los 7 años, de los sellos, por eso el católico cuando entra Apocalipsis dice, ay, esto da miedo, porque piensa que es para el mundo, para este tiempo que vivimos. Y ya lo vimos que el premilenialista, dispensacional, pretribucional, como nosotros, no vamos a vivir nada de eso. Entonces, por eso sí es importante. De ahí surge en 1800 y 1888 John Nelson Darby, que es uno de los padres del dispensacionalismo, ¿vale? Y las dispensaciones dicen que son muy recientes, pero siempre se han enseñado dispensaciones, todos, aunque lo nieguen. Tú cuando abres la Biblia por lo menos ves 2 dispensaciones a primera vista. ¿Cuáles son? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ahí ya son 2 administraciones, porque dispensación quiere decir administración. Entonces, aunque yo diga que no existen las dispensaciones, la misma Biblia me da un corte de 2 puntos, donde es antes de Cristo, después de Cristo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y ahí podemos ir metiéndonos en la dispensación de en la dispensación de Adán, en la de Moisés y en la de Cristo. Y así se van dividiendo, aumentando, hasta que realmente llegan a lo que hoy tenemos con las 6 dispensaciones, que ya son las que nosotros manejamos constantemente. ¿Sale? Observaciones de lo que hemos estado viendo. Díganme. Las 6 dispensaciones, las que ya nosotros tenemos, porque recordemos, dije, hay quienes quieren creer en 2, de ahí se van ampliando, pero las 6 que tenemos es inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. Son 7. Me faltó una hace rato entonces. Por ejemplo, ahí algunos manejan 6, hermana, y por ejemplo ahí no meten lo que es la conciencia y el gobierno humano y por ejemplo, los que tienen 6 dispensaciones, porque hay quienes creen en 6, hagan de cuenta que unifican lo que es la conciencia y el gobierno humano. Lo unifican, ¿sale? Pero las que ya manejamos nosotros son 7, perdón. ¿Sí? Perdónenme. ¿Algo más, mis hermanos? ¿Otra vez? Inocencia. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. ¿Sale? Esas, hermanos, yo miren, le voy a decir una cosa. Si usted se aprende las 7 dispensaciones, va a tener en su mente un mapa mental sencillo para identificar las historias y los tiempos. ¿Sí? Es lo mejor para poder tener a la mano los tiempos, las historias y todo, es aprenderse las dispensaciones. Tú hablas del milenio, tu mente se va a las profecías, a todo lo que estamos hablando, la segunda venida del Señor, las resurrecciones, el juicio del trono blanco, el estado eterno. Hablas de gracia, tu mente se va a otra posición. Entonces, si logran tenerlas a la mano,
siempre les va a ayudar bastante. El tema de la segunda venida de Cristo es único, debido al hecho de que ocupa mayor porción del texto de las Escrituras que cualquier otra doctrina. Hermanos, es bien difícil de no creer en la venida de Cristo cuando la mayor porción del Antiguo Testamento está haciendo referencia al día del Señor, a la venida del Señor. El Nuevo Testamento, la mayoría de las promesas es la venida del Señor, el arrebatamiento. Entonces, es inevitable poder dejar de hablar de la segunda venida de nuestro Señor. Por eso es tan importante este tipo de estudios, porque realmente es de lo que se trata de la Biblia. Ustedes vean si ustedes llegan a estudiar, no de manera profunda, así como nada más por arribita, todos los profetas lo único que hablan es juicio a Israel y restauración de Israel. Y dentro de esa restauración se las va a dar Dios, esa restauración en el milenio. La mayoría de los profetas, vean, castigando a Israel, restaurando a Israel y esperando la promesa que le ha hecho Israel. Eso es hermoso. Con respecto a la segunda venida, deben de observarse algunos hechos. El segundo advenimiento es premileniario. Eso quiere decir que Jesús viene antes de que el milenio se establezca. Ya es lo que hemos estado hablando. El segundo advenimiento es un advenimiento literal. Jesús no viene en un holograma. Jesús no viene espiritualmente. No sé si recuerdo, estoy casi seguro que los adventistas o los testigos dicen, es que el Señor vino de manera oculta, espiritual. Ya vino, pero fue espiritual y ya se fue. ¿Por qué interpretan así? Porque como ellos sacaron cuentas de cuánto venía y le falló, ¿qué le decían a todos los miles de congregantes? ¿Nos equivocamos? No, ya vino, pero no lo vieron porque fue espiritual. Así, de la manga, y ahí están creyendo. Y aún, repetía yo, tristemente, Armando Lucin dio una fecha, y sorprendente porque es un gran maestro, un maestrazo, un teologazo a mi gusto que enseña, pero que se fue por esa corriente, porque esto hay que estudiarlo, pero con mesura. No hay que meternos más de lo que no podemos entender. Y como Armando Lucin como otros se quieren meter hasta la cocina y pues nomás no se puede, ¿sí? El segundo advenimiento será visible. Y tenemos que entender que el segundo advenimiento se nos da a la iglesia porque este conlleva a exhortaciones para la iglesia. Para nosotros, ¿por qué es importante hablar de la segunda venida o del arrebatamiento? Porque la Escritura nos exhorta a andar cuidando nuestra salvación con temor y con temblor. Es una exhortación al mundo de que la segunda venida es para juicio, de que se arrepientan porque el Señor va a venir a juzgar, va a destruir al mundo, va a haber un infierno. No podemos dejar de predicar esto porque entonces dejaríamos de predicar las exhortaciones que Dios nos dio a nosotros. Las 10 vírgenes que hablábamos, o sea, mantenerse alerta. El pueblo de Israel, ya vimos que eso es para el pueblo de Israel. Y bueno, por eso es la razón que se habla del advenimiento. Como dije, esta clase fue más de historia doctrinal, porque es importante saber la razón de por qué somos premileniales, porque el día de mañana, hermano, que seguramente usted escuche en el internet temas amileniales, usted va a poder identificar, esto no es conforme a la doctrina que yo creo. Esta enseñanza no está de acuerdo a las Escrituras interpretadas de manera correcta. Y usted no deje de escuchar tal vez a su predicador, pero tal vez no escuche predicaciones sobre esas doctrinas. ¿Sí? Yo no le digo no deje de escucharlo porque yo escucho a muchos de ellos que son amileniales
Juan Manuel Vázquez, buen predicador, es amilenial, pero yo cuando veo tema de la segunda venida de Dios, ya no lo leo, ya no lo escucho. ¿Sí? De Michel Sugelén también, eso no lo escucho. Pues ya sé para qué son buenos cada uno. Amén. ¿Alguna duda, mis amados? Terminamos entonces. ¿Sí, mi hermana? Pretribucionales, ¿se acuerdan? Porque nosotros creemos que la iglesia se va antes de que la tribulación inicie. Ahí hay otras 3 doctrinas que ya vimos hace como 6 clases, que son los pretribucionales, medtribucionales y los posttribucionales. Creen en la segunda venida y creen en el milenio. ¿En qué difieren con nosotros? En que nosotros creemos que primero somos arrebatados y luego vienen los 7 años de la tribulación. Eso somos nosotros. Los medtribucionales creen que vamos a pasar, o la iglesia va a pasar, por 3 años y medio de tribulación, ¿sí? Donde no vamos a recibir la marca y vamos a ser perseguidos, y a los 3 años y medio la iglesia raptada y vienen los 3 años y medio de la gran tribulación. Y los post-tribulacionales son los que creen que la iglesia misma va a pasar los 7 años de la tribulación, luego somos arrebatados y, como decía, al mismo tiempo bajamos con el Señor. ¿Vale? Pero aquí les repito, no deja espacio, de alguna manera tal vez simbólica, a dónde se encuentra el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Porque se entiende simbólicamente que mientras aquí hay 3 años y medio de paz, allá arriba está el tribunal de Cristo. Se están probando nuestras obras, si fueron buenas o malas, pero en medio de eso vienen los regalos de las coronas, las estéfanos. Y mientras aquí empieza la gran tribulación, aquí en la tierra, en el cielo están las bodas del Cordero. ¿Vale? Es simbólico, no podemos decir que sea literal en el tiempo cronológico, pero es una manera de observar. ¿Vale? Amén. ¿Alguna otra duda, hermanos? Nos despedimos. Bueno, la siguiente semana, si no mal recuerdo, veremos las resurrecciones. ¿Vale? ¿Cómo se van a dar las resurrecciones? Y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Te damos gracias, buen Dios,